Bien, la semana pasada entonces estábamos mirando este tema que causa también para algunos bastante preocupación. El que podamos nosotros decir con toda tranquilidad que estamos en los últimos tiempos. Y la verdad no es tan fácil decirlo de esa manera, como tan tranquilo, ¿cierto? Porque ya hay una anticipación en lo que leemos en la palabra de tiempos bastante complejos, de tiempos difíciles. Nadie se imaginó hace unos años atrás que podría llegar a decretarse una pandemia, ¿verdad? Yo lo veía bastante lejos con todos los avances en la ciencia, con tanta vacunación que hay ahora. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que llega la época del invierno y aparecen todas esas cuadrillas vacunando contra la influenza. Entonces hay una gran cantidad de resguardos que se toman, pero apareció. Y apareció también para recordarnos a algunos de nosotros que ya estaba escrito. Pero como mirábamos la semana pasada, no es lo definitivo, apenas es el principio de dolores. Y decíamos la semana pasada que nuestras amadas hermanas que pasaron por ese proceso del parto saben lo que significan el principio de dolores. Para algunas, no sé si aquí hay alguna de mis amadas hermanas que tuvieron alguna clase de complicación en el embarazo y se presentó lo que llaman en algunos casos la placenta previa o los dolores de parto que acompañan no solamente el último tramo, sino que casi para algunas puede ser todo el embarazo. Con dolores bajitos, con contracciones y con riesgo de pérdida, que puede ser para algunos muy angustiante, ¿verdad? Entonces imagínate si para algunas mujeres el parto puede ser solamente el último trayecto, ya llegando a las 40 semanas, para otras los dolores pueden acompañarle casi todo el embarazo. Y tenemos una amiga allá en Colombia que se pinchó en la guata todo su embarazo, todos los días tenía que ponerse una inyección porque había algo en su organismo que de alguna manera rechazaba a ese embrión. Entonces la forma de sostener ese embarazo fue pincharse todos los días, imagínense eso. Bueno, para los diabéticos no sería algo tan extraño, ¿cierto? También se pinchan muchas veces, pero esto, pensando en el embarazo, uno lo ve como algo muy fuerte. O sea que ella todo el tiempo estuvo pendiente de alguna manera de su parto, porque era muy probable que el día que se le olvidara pincharse, se desencadenara una reacción en su organismo que le llevara al parto. Entonces la inyección era para retrasar el parto. Y ella estuvo con dolores casi todo el embarazo. Así que cuando hablamos de principio de dolores con el tema del fin de los tiempos, el fin de los siglos, hay varias imágenes que están ahí, no solamente la de la mujer que estuvo en el último tramo sintiendo los dolores de parto, sino también algunas que probablemente en todo su embarazo sintieron dolores de parto. Esto que ha estado ocurriendo, todas estas señales vienen desde el mismo momento en el que Jesús ascendió a los cielos. Después de resucitar, después de compartir con los discípulos, acuérdense que subió al monte y de ahí fue llevado en las nubes al cielo. Y desde ahí comenzaron los últimos tiempos. Así que no podemos poner nosotros una fecha, lo que debemos es saber cómo reaccionamos ante todo esto. Prepararnos. La semana pasada veíamos una imagen un poco más alarmante que esta, ¿cierto? Era alguien que entraba como en desesperación. ¿Qué hacemos cuando escuchamos noticias como estas, que estamos en los últimos tiempos? Que la segunda venida de Cristo es inminente, que puede ser en cualquier momento. Había una pequeña broma que se transmitía a través de algunas redes que decían: para estar preparados a la venida de Cristo, lo importante es tomar té.
mucho té. Bueno, eso a mí me costaba mucho porque nosotros no tomamos mucho té. Ahora sí alcanzo a tomar algo de té, pero nuestra cultura era más de café, de chocolate y toma té. ¿Por qué lo dicen? Bueno, alguien puso una valla que decía, Cristo viene pronto, prepárate. Gracias, Gregory. Prepárate, no, prepárate. La tilde está en otra parte. No es prepárate, sino prepárate. Y a nosotros nos corresponde entender que sí, que los últimos tiempos están aquí y debemos estar preparados. Y fuimos advertidos de cómo debía ser esa preparación. No es entrando en angustia, es mirando las cosas que están sucediendo. ¿Cierto? Es estando atentos a lo que sucede. El tío Emilio nos decía entonces, hay toda una serie de formas en las que nos están buscando quitar la platica. Nos quieren engañar. Y en su programa él nos mostró algunas, pero hay muchas más. Mirad que los tiempos están muy bien definidos, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. No hay excusa para que hoy nosotros digamos, ay, es que se veía tan convencido. Ay, es que tenía la Biblia en la mano. Pero me leyó la misma Biblia que yo tengo en la casa. Porque atentos con esto, por ejemplo, hay un grupo de personas que van puerta a puerta hablando un mensaje y por muchos años tenían su propia Biblia, la abrían. No es realmente una Biblia, es una traducción, dice ahí el mismo, afuera dice traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No es la Biblia. Pero por mucho tiempo ellos compartían ese mensaje y algunos lo rechazaban rapidito. No, yo soy cristiano, no, yo soy católico, no, yo tengo mi propia Biblia. ¿Y saben qué empezaron a hacer en los últimos años? Trae tu Biblia y leemos de tu misma Biblia. Ahora ya no se quedan solo con leer su libro, sino que utilizan el recurso que tienen en las casas las otras personas para decirles que el mensaje que ellos traen es verdadero, es correcto. Entonces una persona puede decir, pero me leyó en mi Biblia. ¿Cómo me va a engañar si fue mi propia Biblia? A ver, que nadie los engañe. Es nuestra responsabilidad, como los de Berea, escudriñar las Escrituras, para que nadie venga a decirnos, no, es que eso significa X o eso significa Y. Puede que sea tu propia Biblia, pero si te buscan una explicación bien inventada, te van a convencer. Bien elaborada, te van a convencer. Si tú no estudias la palabra, te van a convencer. Entonces, fue nuestro Señor Jesucristo el que nos dijo, mirad que nadie os engañe, es un imperativo, hace parte de lo que nosotros tenemos como responsabilidad que hacer. Escudriñar las Escrituras, como se dice coloquialmente, no nos pueden meter los dedos a la boca, ¿verdad? Para que alguien nos meta los dedos a la boca, nosotros tenemos que permitírselo. Y hay otro mirad, en ese texto que veíamos la semana pasada, mirad, no os turbéis. Y el ejemplo de la semana pasada era el caballero que en medio de una lucha, una pelea, una disputa que había ahí en un lugar, él se mantuvo calmo, él se mantuvo tranquilo. ¿Alguien se quedó con la curiosidad de buscar en YouTube al caballero, el video? ¿No? Ahí se pone, yo puse en el buscador, hombre come tranquilo mientras hay pelea, algo así, yo lo busqué y apareció ahí la imagen del hombre y me llamó mucho la atención. Pero yo quería el énfasis era en el hombre, no en la pelea, y cuando vi el video había mucha riña, mucha pelea, entonces dije mejor no mostramos el video porque era realmente violento. Pero el hombre sí es el ejemplo de la tranquilidad,
de la suma tranquilidad, porque en medio de los problemas que había ahí alrededor de él, él aplicó la filosofía de Timón y Pumba que la semana pasada Marcos nos explicó. ¿Era cuál? Así es, Hakuna Matata, sin preocuparse. No os turbéis, no os angustiéis, no os preocupéis, me decía la profesora de hebreo en el seminario. Nadie le creyó, pero ella lo repetía cada rato, decía, no os preocupéis, más adelante lo comprenderéis. No, estudiando hebreo. Pero era una buena forma de ayudarnos a enfrentar el hebreo, porque bien complejo. Se escribe al revés, unos signos ahí raros, vocales completamente diferentes. Era difícil enfrentar el estudio si no hubiese sido con una palabra de ánimo como la que nos dio la profe Jenin. No os preocupéis. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo, no os turbéis. Vendrán guerras, rumores de guerras, pandemias, hambres, terremotos. Y ustedes, como el Señor en medio de la pelea. Hakuna Matata. Tranquilos. No os turbéis. Es una palabra que nos habla a nosotros de lo que vamos a tener que seguir enfrentando. Algunos ya tomaron la decisión de no volver a mirar ningún noticiero en la tele. ¿Por qué? Pues porque las noticias que ponen siempre son malas, son terribles. A mí me gusta ver los noticieros, me parece importante estar enterado de lo que está pasando, pero es cierto, lo afectan a uno, las noticias lo afectan. Y entonces uno se cansa y a veces se aparta un poco de esas noticias y empieza a escuchar de alguien que habla y supieron de lo que pasó en tal lugar, entonces ya me siento un poco como desactualizado, pero vuelvo a escuchar noticias porque pues tengo una razón, ¿cierto? Para estar en conexión con lo que está pasando. Pero es verdad, las noticias que se transmiten no son las mejores y lo que está llegando constantemente, por ejemplo, de lo que pasa allá en Ucrania, pues es bastante triste y lamentable. Pero nosotros, aunque veamos malas noticias, tenemos la responsabilidad de aplicar el imperativo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Mirad, no os turbéis. Puede que las noticias sean muy malas, pero nosotros debemos aterrizarlas y decir, ya estaba escrito. Tantos homicidios y situaciones terribles que nosotros quisiéramos huirles a esa realidad, pero es la que tenemos a nuestro alrededor. No podemos huirle tanto. Así que en este contexto de lo que acabamos de repasar, que fue el texto de la semana pasada que leíamos allá en Mateo capítulo 24, solamente nos fuimos desde el versículo 3 al 8. La semana pasada comenzamos en ese pequeño título que hay ahí que dice señales antes del fin y nos fuimos desde el 3 hasta el 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Nos quedamos hasta ahí? No sigamos leyendo porque está terrible la imagen que se nos está transmitiendo. No, no es opción para nosotros. Tenemos que ver el contexto de cada pasaje, leer con la disposición de aplicar y con la dependencia del Espíritu Santo para poder entender. Así que ahora, después de lo que leímos hasta el versículo 8, la pregunta es, ¿qué sigue? Pues si nos vamos otra vez al mismo texto de Mateo capítulo 24, porque necesitamos tener el contexto completo del pasaje, hay que seguir leyendo desde el versículo 9.
Del 9 al 12 leeremos hoy. Mateo 24, leeremos del versículo 9 al 12. Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Probablemente en este pasaje nosotros podríamos demorarnos una predicación por cada uno de los versículos. Pero vamos avanzando en pequeños pasos. La semana pasada entonces hacíamos énfasis en lo que significaban estos imperativos, porque todo lo que está sucediendo en el contexto de lo que Jesús nos advierte requiere una disposición nuestra, requiere de una actitud nuestra. Los discípulos le están preguntando a Jesús: ¿y cuándo va a suceder todo esto? Y entonces Jesús les dice: va a pasar todo esto antes de que llegue el fin. Les hace una descripción de todos los eventos, los sucesos que van a tener ellos que enfrentar. Y para poder enfrentarlos, entonces la actitud va a ser bien importante. Otra vez, volviendo a la historia del caballero que está ahí comiendo y hay una pelea alrededor de él, la actitud de él era muy importante, ¿cierto? O se volvía parte del problema, o algunos llaman parte de la solución. O se mantenía así como él se mantuvo, aislado de todo eso que estaba pasando allá, y continuó con lo que estaba haciendo, que era comer. Él estaba comiendo, yo miré el video completo, es más o menos 3 o 4 minutos. Hay un momento en el que la pelea se pone como más álgida y él deja lo que está haciendo ahí, el plato, y se queda mirando. Como por acá puede volar una silla, ¿cierto? O una botella. Pero después de un rato él voltea a mirar, ya los caballeros cambian de lugar, así como se ponen como más enfrente de él, y él se queda ahí comiendo. Esto no me va a afectar a mí, no me va a dañar mi comida. Ya la pagué. Yo creo que la preocupación principal es que no me van a voltear la bebida. Pero él enfrentó esa situación con una actitud. Y lo que está pasando alrededor de este texto que estamos leyendo requiere también una actitud. Y ya sabemos cómo podemos nosotros reaccionar ante estas circunstancias. O en desesperación total, o con calma. Hakuna Matata. ¿Recuerden la canción de Sin preocuparse, así es como debe vivir? Y cuando nosotros enfrentamos la vida con la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, entonces la actitud también debería ser diferente. Vino la pandemia, entonces nosotros entendimos que había una orden gubernamental, entonces nos resguardamos en nuestras casas, dejamos de tener nuestras reuniones aquí presenciales porque nos dieron la orden de no tenerlas. Pero no entramos en angustia, no entramos en desesperación, porque el imperativo nos dice: mirad, no os turbéis. Pero a veces nosotros somos bastante impetuosos en cómo enfrentamos las cosas, y no sé si la actitud de los discípulos también se puede ver reflejada en algunos de nosotros, pero ¿cuándo serán estas cosas? Y vean que no es una expresión como tan alejada de lo que ha sido la historia de la humanidad. ¿Han escuchado ustedes
en la historia de la humanidad, ¿cuántas veces le han puesto fecha final a la tierra? ¿Cuántas veces le han puesto día y hora a la venida de Jesucristo? Diversos grupos. Y algunos aparentemente la establecieron y otros en la interpretación como que se equivocaron. ¿Se acuerdan ustedes de una película que salió que se llamaba 2012? Se basaba en que los mayas habían determinado que en el 2012 se iba a acabar todo. Bueno, finalmente en el 2012 muchos estaban a la expectativa que va a pasar. Se equivocaron los mayas, lo entendimos bien, lo entendimos mal. No va a faltar alguien que diga que no era 2012 sino 2022, atentos. Porque ya estamos en el 2022, entonces se van a inventar alguna forma de ponerle fecha. Y diversos grupos, no solamente grupos religiosos, no religiosos también. Entonces parece que como hay esa inquietud todavía nosotros, ¿y cuándo va a ser? Es una mala costumbre, yo creo, que se ve reflejada también en que muchas veces nosotros estamos atentos al último plazo. No me contesten, por favor, pero ¿cuántos ya pagaron su permiso de circulación? La fecha límite es 31 de marzo. ¿Cuándo se van a poner más tremendas las filas en las plantas de revisión técnica? Esa última semana. ¿Cuándo se van a hacer interminables las filas para pagar el permiso de circulación en las municipalidades? Esa última semana. Porque nos encanta eso de dejar para lo último, yo soy así. Lo reconozco. Va uno aplazando cosas y como que ya llega la hora, la fecha, el límite y ahí sí corre uno para cumplir. Como que las fechas nosotros las vemos de esa manera, como una obligación de tensionarnos. Entonces, al querer saber la fecha de la venida de Jesucristo, nosotros anticipamos que la última semana antes de que llegue Jesús, ahí me planto firme, ahí me comporto bien, ahí aplico todos los conceptos que sé que debo aplicar, ahí me vuelvo obediente. Buen llamado de atención, a mantenernos en la expectativa. ¿Qué estamos esperando? ¿Saber la fecha para portarnos bien a lo último? ¿Por qué es tan importante a veces saber la fecha? Si ya fuimos advertidos. ¿Cuándo empezó el proceso entonces en el que nosotros podemos llegar a ver reflejado este texto del versículo 9, por ejemplo? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Algunos estamos pensando cuando suceda eso, cuando empiecen a perseguirnos como cristianos, ahí es que se va a poner ya más cercano el momento de la llegada de Cristo. Y ahí entonces voy a ser más comprometido. Cuando empiecen a perseguir a los cristianos, ¿saben? Eso empezó hace rato. La estadística dice, 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en América Latina. Está lejos. 1 de cada 15. La persecución empezó hace rato. Pero es que como nosotros estamos acá en un ambiente tan protegido, no nos molestan, no nos dicen nada por ser cristianos, nadie nos persigue. Años atrás nos gritaban aleluyas, decían evangélicos de una forma despectiva, evangélico. Ahora hasta nos reconocen que los evangélicos son importantes. Hacen parte de las decisiones
del Estado. Ayer estábamos representados en la oración ecuménica. ¿Supieron? Es una tradición cuando toma posesión el presidente. Al siguiente día, el 12, hay una reunión ecuménica de diferentes credos, de diferentes religiones. Se reúnen normalmente en la Catedral Metropolitana. Ahí está el presidente y se hace una oración por Chile y por el nuevo gobierno. Ahí estaban representados los evangélicos. No nos discriminaron. ¿Vea? O sea que la persecución está lejos. Estará lejos de nosotros. Pero los colores naranja muestran cierto grado de persecución. Los colores rojos, tremenda persecución. Y ahí, en esos colorcitos, está reflejada muchas veces la pasión de los cristianos. Porque hay que reconocer que muchos de esos lugares donde hay personas que están siendo perseguidas por Cristo, son los lugares donde hay más gente dispuesta a entregar su vida por Cristo. Porque lo ven cerca, lo ven inminente. Pero nosotros cuando leemos el versículo 9, tribulación, ¿cuándo? Matarnos, menos. Perseguirnos, ¿qué? Si aquí cuando uno dice que es cristiano, hasta la gente le dice, ore por mí. ¿No les ha pasado? Así nos aborrecen. Nos dicen, ore por mí. Parece que estamos como lejos de todo este drama que viven algunos creyentes. Bueno, no sé qué tan lejos, pero el hecho de que suceda en estos países, que estuviera sucediendo en uno solo de esos países, ya debería nosotros advertirnos, prepararnos, porque el tiempo está cerca. Y llegará un momento en el que probablemente tengamos que enfrentar esta situación. Yo como sé, porque la palabra del Señor nos advierte que no hay fecha, no hay día, no hay hora, no lo sabemos, no puedo decir que es ya mañana, ni dentro de 3 meses, ni durante este gobierno, ni durante el otro, no sabemos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Estar preparados. Mirad. Imperativo. Ya estas letras son muy chiquititas y yo pues no había mucho sentido en que se vieran, porque en el mapa creo que se ve, ¿cierto? Se nota, se identifica en dónde son los lugares que hay más persecución en el mundo para los cristianos. Pero reitero, así fuesen uno solo, sería suficiente para que nosotros estemos preparados. Y no para que tomemos la otra actitud que a veces es, yo no quiero ni pensarlo. A mí, con que yo esté aquí bien, tranquilo, feliz, que nadie me moleste, que mi vecino no sepa que yo soy creyente, con eso estoy tranquilo. Desde que yo pase piolita ya en la empresa y nadie me vaya a reconocer como evangélico, todo bien. Porque desde que yo esté protegido aquí en mi metro cuadrado, no me preocupa. Desde que yo no tenga que enfrentar la persecución, la venida de Cristo va a estar cada vez más lejos. Porque si enfrento la persecución, entonces parece ser que hay algo en mi interior, en mi mente, que me dice, está cerca. Entonces a veces tomamos la actitud de ni siquiera querer pensarlo. Porque lo que dice el texto realmente es fuerte. Aquí no hay forma de suavizarlo. Miren, lo que dice el versículo 9 es que la tribulación va a desencadenar en muerte. Muerte, dice, los matarán. No de la risa,
Porque a veces uno tiene esa expresión, ¿cierto? Muerto de risa. No, esta expresión de muerte es real, es física. Entonces no es un texto suave, no es fácil tampoco de aceptar, por ejemplo, para algunos, como dice el versículo 9, que seamos aborrecidos de todas las gentes. Aborrecidos. Palabra fuerte, ni siquiera es que enemistados. Aborrecidos. ¿Sabe cuál es la imagen que trae la palabra aborrecer? Y discúlpeme que a veces no nos gusta escuchar esto, pero es el vómito. Lo que tu cuerpo aborrece, lo vomita. Y la palabra aborrecer está relacionada con el vómito. Aborrecer no es como cuando tú dices, no, eso no me gusta. No, aborrecer es cuando tú lo comes y luego lo vomitas. Por eso la palabra del Señor dice que a los que Él aborrece, los vomitará de su boca. ¿Ven la relación entre la palabra aborrecer y vómito? Sé que no es un tema muy agradable de tratar, pero es el tema que nos debe poner en el contexto verdadero. Aborrecer no es cuando un vecino te dice, ay, no, usted otra vez molestando con el tema de los evangélicos, no, cortemos acá y sigamos siendo amigos. No, eso no es aborrecer. Ya pasaron muchos años de las épocas en las que realmente se sentía el aborrecimiento por el pueblo de Dios. Yo alcancé a estar en cultos en donde las tejas eran de este material Internit. Estoy hablando de Colombia, en lugares donde no había mucha protección en el techo, era solamente la teja y ahí nos caían unas piedras de este tamaño en la hora del culto que lanzaban los vecinos. Y no se quedaba ya la teja, sino arriba de la teja, sino que pasaba, traspasaba. Pero Dios, fiel como siempre, permitía que esas piedras cayeran en lugares donde no lastimaron a nadie. Yo fui testigo presencial de esa situación. Eso es aborrecer. A veces nosotros le damos un tinte como de angustia mayor cuando nos desprecian. Ay, los invité para que vinieran a mi casa y no vinieron. Ah, qué angustia, no. Eso no es aborrecer. Eso será menosprecio. Pero aborrecer es algo terrible. Y claro, ni siquiera nos gustaría pensar que alguien nos trate de esa manera, que nos persiga, que nos aborrezca. No, si la idea es caerle bien a todo el mundo. O como dijo el cantante, querer tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. No, hoy estamos nosotros totalmente en contra si pensamos en que alguien nos aborrezca. No, si la idea es estar políticamente correcto. Que mi ideología no riña con la tuya. Y por eso entonces algunos ya han tomado reglas, ¿cierto? Dice, bueno, para mantener la amistad no vamos a hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Entonces, para que tengamos una buena relación. Está bien, estoy de acuerdo con lo del fútbol. Vean lo que pasó en México la semana pasada, terrible, ¿no? Escucharon las noticias, se formó una pelea en plena cancha en el estadio. Bueno, si estar buscando que yo tenga un color o que represente cierto equipo y eso me va a traer algún problema con otro, listo, no hablemos de eso. De política ni qué vamos a hablar los problemas que se notan cuando alguien está muy cargado hacia una esquina o la otra del espectro político. Difícil cuando alguien dice, no, yo soy de centro. No, eso nadie le cree. Casi siempre hay alguna inclinación, entonces si uno se pone a hablar de eso puede ser que haya bastante problema.
Pero de Cristo, no hablar de Jesús, eso sí no se puede negociar. Tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, con palabras y sin palabras, y especialmente con hechos. Porque si las palabras son muchas, pero nuestros hechos no lo son, como dijo el dicho, tus actos me hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Escucharon? ¿Entendieron la frase? Tus acciones me hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces a veces las palabras no son solo suficientes, también es el testimonio. Pero claro, como la actitud de los últimos años también tiene que ver con eso, con el que el problema sea tan grande, tan grave, que mi actitud sea que me salve yo y no me importe el resto. Pues para los que vieron la película del Titanic, yo creo que todavía tienen una idea de lo que significa ese sálvese quien pueda. Porque mientras que el barco no estaba declarado como pérdida total y que iba a naufragar, parece ser que la gente estaba muy feliz, compartiendo, comiendo. Pero cuando dijeron que ya era inminente el hundimiento, aquí lo importante es salvarse. Que me salve yo y los demás miren a ver qué van a hacer. Parece que esa actitud no es tan extraña, no solo en el contexto del Titanic. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Atentos que la actitud va a ser bien importante. Algunos en el momento más difícil van a buscar salvarse y no se van a preocupar de los demás. Se entregarán unos a otros. ¿Quiénes son los cristianos aquí? Ellos, vea, esos son. Yo conté esta historia porque me dicen que es verdadera y confío en la fuente que me la compartió. Y creo que ya la había mencionado una vez, pero está bien volverla a mencionar porque siempre hay algunos que no la han escuchado. Un grupo alzado en armas, esto fue en Colombia, en las selvas, alejados de lo que llamamos nosotros la civilización, llegaron a un pequeño caserío, un pequeño pueblo donde había un grupo de creyentes reunido. Entraron a la iglesia y le dijeron al pastor: un momento, necesitamos dar un anuncio bien importante. ¿Qué iba a hacer, cierto? Sigan nomás. Los cristianos, los que están aquí y son cristianos, quédense en la iglesia, los demás pueden irse. ¿Qué creen que pasó? Se fue más de la mitad de la congregación. Y cuando se terminaron de ir todos, el jefe de ese grupo dijo: ahora sí, pastor, siga, que estos son los que deben escuchar. Y se fueron. Qué vergüenza para los demás, ¿cierto? Para los que se fueron, para los que salieron huyendo, buscando salvar la vida, olvidando que era probable que en algún momento nosotros tuviéramos que enfrentar esa dura decisión: ¿salvo el pellejo o doy mi testimonio por Cristo? Pues va a llegar el momento en que ni siquiera va a ser necesario de tomar esa decisión, sino que otros la van a tomar y van a decir: es que los de esa casa son los cristianos. No, aquí no. ¿Nosotros? No, cristinos nomás. ¿Cuál será nuestra actitud? De sálvese quien pueda. No es algo nuevo, vendrán falsos profetas, y ya lo veíamos la semana pasada, eran falsos cristos los que nos decía Jesús en los primeros versículos que leíamos. Ahora nos advierte de falsos profetas que vienen a hablarnos de situaciones muy cómodas. Vendremos nosotros a ser la luz del mundo, todos tendrán que ser como atrás de nosotros. Para eso te ha mandado el Señor, a ser cabeza y no cola. Tú eres más que triunfador, eres más que vencedor. No es un hijo de Dios el que es vencido.
Falsos profetas que han venido a decirte que uno que sufre penalidades no es cristiano. Aquel que no tiene prosperidad no es cristiano. ¿Estás enfermo? Eso es porque te falta fe. Falsos profetas que han venido a causar tanto daño. Pero lo terrible es que estamos tan advertidos. Ya nos dijeron de falsos cristos, falsos profetas. ¿Y ustedes qué? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando aparezcan estos falsos profetas? Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán. ¿Y por qué tropezarán? Porque le van a prestar atención a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. Versículo 11. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El tropezadero es no aplicar el imperativo. Mirad que nadie los engañe. Mirad que no sean ustedes turbados. Los que tropiezan no han hecho la tarea de estudiar, de escudriñar. Sí, estamos saliendo de una pandemia. Algunos dicen que ya estamos al otro lado. No sabemos si va a venir después de Omicron otra de estas terribles variables. Pero yo les digo, estamos ante una pandemia peor. Y la palabra del Señor nos advierte que esto iba a pasar. No solamente por la pandemia de estos falsos maestros, sino por la maldad. Y esa maldad ha causado algo. Un mundo sin amor. Y esa pandemia sí que es peor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad humana es terrible. No tiene límite. Pero lo más terrible es el efecto que está produciendo. Ese enfriamiento del verdadero amor. Y es un enfriamiento que nosotros lo vemos reflejado no solamente entre las familias, ¿cierto? La falta de unidad, la falta de apoyo mutuo, el resquebrajamiento de la unidad familiar. Lo vemos en las relaciones interpersonales, claro que sí. Difícil ver cómo alguien toma a golpes a un miembro de su familia. Pero la falta de amor se ve reflejada en que hoy en día basta con que alguien le toque la bocina a otro para que tenga una reacción inapropiada, para que alguien, por ejemplo, como sucedió el año pasado, saque una cadena y empiece a golpear el auto de una señora. Uno dice, pero ¿cómo se llega hasta ese extremo? Porque le tocó la bocina. No, si peleas hoy en día hay hasta por una mala mirada. Estaba advertido, claro que sí. El amor se enfriará. Hoy nosotros seguimos viendo con preocupación, por ejemplo, que hay más publicidad ante la posible pérdida de una especie animal que la preocupación por la vida humana, de tantos inocentes que están muriendo. Una vez me llegó una imagen y la perdí, no la guardé, pero era que mostraban ahí como la preocupación a veces de leyes como la ley Cholito, por ejemplo, para el cuidado de las mascotas, no redundaban en también cuidar más de la primera infancia o de lo que es la etapa embrionaria. Hay miles y miles de millones invertidos para buscar agua en Marte, a ver si hay vida. Y aquí no invertimos nada para salvar la vida de un niño que está en el vientre de su madre.
Y eso no nos parece que es parte del resultado de lo que dijo Jesús, que el amor se iba a enfriar. Hoy se mira la vida humana con mucho desdén. Colombia acaba de ser pionera en la autorización para el aborto en la semana 24. ¿Benja nació de cuántas semanas, Astrid? 26 semanas tenía Benjamín. 2 semanitas nada más de diferencia y permitieron el aborto en Colombia. ¿Se imaginan? Y hay niños que han nacido a la semana 24 y se sostienen. Claro, con la ayuda de las máquinas y todo esto, ¿cierto? Pero ya está el proceso en el que en algunos lugares se piensa en el aborto en la semana 40. O sea que en cualquier momento puedan desechar esa vida. El amor se está enfriando. Lo que nunca pensamos nosotros que llegaría a pasar, está pasando. Así que la fecha está cerca. Pero la advertencia es para nosotros, porque si el amor se está enfriando y está afectando las relaciones interpersonales, ya no hay parejas tan enamoradas como antes parece ser, el amor ya no dura tanto, también porque se ha confundido con la pasión. Lamentablemente hay un desconocimiento de lo que es el verdadero amor. Se nos ha mostrado en la televisión, en las pantallas de cine, un amor que no es amor, es solo pasión. Ese no dura. El verdadero amor permanece para siempre. Pero como ese es el amor que nos están mostrando, el amor se ha estado enfriando. ¿Y saben qué? No es solamente en la relación unos con otros, nosotros con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas. El amor a Dios también se ha estado enfriando. ¿O no? Porque parece ser que cada vez es más fácil negociar mi relación con Dios en términos de lo que a mí me conviene. Oh Dios, te seguiré, pero deja que primero yo vaya a vender mis yuntas de bueyes. Oh Dios, te seguiré, pero deja que primero tengo que ir a estar con mi familia. Oh Dios, te seguiré, pero espera que esta semana estoy muy cansado. ¿Y cuáles más han sido nuestras excusas para no estar con el amor encendido, apasionado que merece nuestro Señor? Sí, el efecto se ve como muy terrible en otros cuando nosotros vemos la maldad de la humanidad. Uy, esta maldad cómo ha estado creciendo. Pero cuando aterrizamos eso en nuestro propio corazón y analizamos cómo está nuestra relación con Dios, ahí es donde tenemos que hacer cada uno nuestro autoexamen. ¿Y cómo estoy yo con el Señor? ¿Se ha enfriado mi amor? Recuerden que hay una advertencia clara en la palabra del Señor y por eso tenemos el Apocalipsis. El Señor le mandó esas cartas a las iglesias para que nosotros aprendiéramos de ahí. Y acuérdense de lo rápido que se perdió el primer amor de la iglesia de Éfeso. Y hoy también nosotros todavía seguimos hablando del primer amor, ¿cierto? Vemos a una persona que llega a Cristo y se ve muy animada, se ve muy motivada y quiere seguir aprendiendo y quiere estar en todas partes, en todas las actividades. Y cuando dicen que alguien quiere hacer esto, yo voy. No hay que mandarlo, siempre está disponible. Pero con el correr de los días, con el correr de los años, como que el primer amor empieza a menguar.
Y antes era apasionante estar con Cristo, orar, leer la Biblia, alabar, glorificar al Señor, pero uy, no, ya empezó a ponerse como pesado ese pastor. Está larga la prédica, mucha alabanza. Y empezamos a dar muestras de que se nos está acabando el amor. Y eso estaba escrito. Así que, mis amados, tomemos medidas. No está bien darle la espalda a la cruz. No está bien darle la espalda al Señor. Pero analicemos nuestro camino, porque eso no pasa de un día para otro. Es un proceso en el que nosotros nos vamos alejando, nos vamos alejando. Cada vez es más fácil dejar de orar, cada vez es más fácil dejar de depender de la palabra. Y ojo, cada vez va a ser más fácil hacer clic en el celular y quedarnos solo con lo que se va a transmitir desde ahí. Este va a ser un riesgo de los últimos tiempos. Porque ya ni siquiera tengo que ir a la iglesia. Ahora la iglesia vino hasta mi casa. Y ese es un nuevo riesgo. Porque ahora ni siquiera tengo que estar ahí presente. Puedo dejarlo sonando y sigo haciendo los oficios, sigo haciendo las tareas, sigo haciendo los trabajos. Pero estoy escuchando la palabra. Fui a culto. Fui a la iglesia, la tuve ahí prendida. ¿No será otra forma de idolatría? ¿No será otra imagen nueva? Puede ser. Señor, aquí estamos. Y tenemos que reconocer que este mensaje es fuerte, es duro, habla desde el principio de persecución, de aborrecimiento, de muerte. Pero no es muy diferente a lo que dice tu palabra. En todo su contexto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha costado seguir a Cristo. No va a ser fácil, pero tiene una recompensa gloriosa. Y por eso nuestros ojos no están puestos en aquí y ahora, sino en una eternidad con Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver esto como una realidad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje. Nos prepara, no para prepararte, sino para prepararnos realmente y estar listos para ese momento glorioso cuando tú volverás. No sabemos cuándo va a ser, pero es inminente. Se está enfriando el amor en todas las áreas y tristemente el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está demostrando que también se ha enfriado ese amor. Yo confieso mi pecado porque me he enfriado y te pido perdón. Y pido, Señor, tu ayuda para cada uno de nosotros, también para mis hermanos, que hoy también están haciendo ese autoexamen y que tu Espíritu Santo les está mostrando, para que volvamos al primer amor, para que no permitamos que se enfríe el amor, para que vivamos apasionados por Cristo y siempre dispuestos a entregarlo todo por Él. Eso lo
Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén